¿Quién me hablaba, por favor? Rodrigo Trujillo, doctor, por favor. Ah, Rodrigo, muy bien, vamos a ver. Gracias, doctor. Bueno, Rodrigo, ya. Para el día de hoy hablamos de una de las patologías que, pues, ahora sí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Hoy vemos una patología frecuente en el embarazo, que son muchos años, más de 80 años, que pues tenemos estudiando esta enfermedad y no tenemos una causa específica. También llamada como la enfermedad de las teorías, en algunos textos como la enfermedad de las teorías, es la preeclampsia. La preeclampsia es una patología que pues afecta a nuestras mujeres gestantes. Condiciones para tener preeclampsia, estar gestando. Primera condición. Y segunda condición es que esta paciente tenga una gestación promedio de más de 20 semanas a más. Y si ustedes recuerdan desde la parte teórica que hablábamos del inicio del embarazo, cuando los gametos femenino y masculino se unían y formaban el huevo cigoto y pues arrancábamos con la formación de células hijas o blastomeras. Estas células hijas iban proliferando o multiplicándose hasta generar una estructura llamada mórula con 16 a 32 blastómeras y que posteriormente formaban lo que era el blastocisto. Y este blastocisto se implantaba a nivel uterino, sí, a nivel endometrial, y para poder dar origen a la diferenciación celular del cito y sincitio trofoblasto. Y si recordamos quién es el tipo celular que pues penetra a nivel endometrial, ¿quién me dice? Sin sitio, doctor. Muy bien, eso tiene que estar clarísimo. Y ahí está el problema, vamos a ver ahora qué pasa. La preeclampsia, como bueno mencionar, es una patología que acecha a nuestras mujeres gestantes. Es la segunda causa de muerte en el Perú, hablando de nuestra realidad peruana. Y pues que a nivel mundial, si hablamos de la realidad europea, sobre todo europea y norteamericana, la preeclampsia sería la primera causa de muerte materna en Norteamérica y Europa. Sin embargo, casi nos acercamos a esta realidad hacia el 2015, cuando la maternidad de Lima empezó a dar datos estadísticos donde nos decía que la mortalidad materna se debía más a preeclampsia que por hemorragias. De cierto momento fue una alegría porque decíamos de que pues estábamos manejando muy bien las hemorragias posparto y pues la estadística de aún de las pacientes con preeclampsia pues era las que se iban en primer lugar. Pues esto fue cambiando, ya o volvimos a nuestra triste realidad porque la mortalidad materna por hemorragia posparto ¿sí? Sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad materna. Entonces, en segundo lugar, la preeclampsia. El fin del manejo en lo que es salud pública y demás, y estadística, es que nosotros cambiemos esto, ya que sabemos que la hemorragia postparto podemos evitarla haciendo un respectivo manejo y también catalogando los factores de riesgo. Sin embargo, la preeclampsia no tiene esto, ¿no? O sea, no tiene un factor correctivo específico. Tiene factores protectores, sí, pero no correctivos. ¿Sí? Como vamos a ir hablando. Muy bien. El trastorno hipertensivo se da después de las 20 semanas de gestación en una mujer previamente normotensa. Repito, en toda aquella mujer de 20 semanas a más que en este caso previamente no tuvo alguna alteración de la presión arterial. Sin embargo, cuando sabemos que, cuando hablamos de la fisiopatología, que lo voy a explicar más abajo, ¿sí? Se da, hay una de las teorías que se da cuando el sincitio trofoblasto penetra a nivel endometrial, estimula unos cambios a nivel sanguíneos que son los pasos especiales. ¿Se acuerdan que hasta el inicio les decía, vamos a hablar de esto y de esto y de esto y nada más que esto? Les dije, muy bien. Entonces, el trastorno progresivo multisistémico es de aparición reciente de hipertensión y proteinuria. Recordemos que el estado hipertensivo, el estado hipertensivo nos va a condicionar daño de órganos blancos, órganos diana. Y básicamente el órgano que regula la presión arterial en nuestro organismo es el riñón. El riñón, si hay un exceso de líquido, pues estimula la hormona paradiuresis, ¿sí? ¿Sí? Se activa para poder botar el exceso de líquido y manejar presiones en el cuerpo. Pero más cuando falta líquido, se activa la hormona antidiurética y así retener este líquido y tratar de manejar más bien el estado de hipotensión, en todo lo contrario. La aparición reciente de hipertensión y disminución significativa
en este caso, de órganos llena con o sin proteinuria. Antiguamente, lo voy a hablar así, la proteinuria era una condición específica para hablar de preeclampsia, ¿sí? Pero aquí actualmente te dicen puede haber o no puede haber proteinuria, ¿sí? Porque se ha visto que el daño en la lesión endotelial, que es lo que pasa en la preeclampsia, el daño endotelial, o sea, el daño a nivel vascular interno, ¿sí? Porque sabemos que el endotelio es la parte interna de un vaso sanguíneo, conformada por un montón de células que se agarran entre sí y forman ese tubo, ¿sí? Ocurre un daño, una reacción química que desencadena una reacción en cadena, vale la redundancia, que produce un círculo vicioso y que tiene como condición elevar la presión arterial. A tal punto que el organismo materno no controla ese estado hipertensivo y si nos ponemos como ejemplo, tenemos una casa, un cuarto con una cañería múltiple y por alguna razón la presión del agua subió, pues vamos a terminar rompiendo cañerías y va a haber áreas de infiltración en el cuarto. Algo similar pasa en el organismo, pero en este caso, con efectos o con efectos adversos o con resultados catastróficos. Y la pregunta era, ¿por qué se muere una paciente con preeclampsia? Pues la muerte de una paciente con preeclampsia, obviamente cuando no es controlable, o se descontroló o progresó, básicamente rompe vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos más débiles o de pequeño calibre, y esos generalmente están en la cabeza, pues. Y cuando hay una ruptura de un vaso a nivel cerebral, pues saben que hasta entrar al cerebro y mitigar ese sangrado o disminuir, ya la paciente muchas veces ya tiene, o se muere o ya hay daño. ¿Sí? Básicamente por eso se muere una preeclámptica. El Colegio Americano de la ACOG, o el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la ACOG, Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, ¿sí? Del 2013, habla que la hipertensión puede tener más signos de disfunción significativa de órganos diana y son suficientes para el diagnóstico. Esto te aclara por qué antes a la preeclampsia se definía como una presión arterial sobre unos parámetros y cuando pasaba estos parámetros hablabas de preeclampsia leve y preeclampsia severa. Pues te decían, y había esta confusión, donde se decía, es una preeclampsia leve, no pasa nada, déjala tranquila. Como es leve, pues. Y como es una preeclampsia severa, ya hay que actuar ahí recién. Pasaron los años y nos dimos cuenta de que no se trataba de esto, pues que este cuadro progresa, que puede iniciar como una preeclampsia entre comillas leve y puede pasar rápidamente a una severa. Por esta razón cambió la denominación. Actualmente, cuando hablamos de preeclampsia con criterios de severidad y sin criterios de severidad. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de preeclampsia, hablamos cuando existe una presión arterial sistólica a más de 140 milímetros de mercurio o una presión diastólica a más de 90 milímetros de mercurio. En al menos dos tomas o en dos ocasiones que se toma con una diferencia de 4 horas la presión arterial y después de las 20 semanas de gestación en un individuo previamente normotenso, obviamente gestante. Aquí había una seria equivocación. Los parámetros dentro de lo que es la presión arterial sistólica de 140 o presión arterial sistólica más de 90. O sea, no quiere decir que para que tú tengas un criterio de preeclampsia, para hablar de preeclampsia en una gestante, te venga, se me ocurre, una presión arterial sistólica de 110 y una diastólica de 90. Entonces tú dices, doctor, está en 110-90, no pasa nada, eso no es preeclampsia. Pues doctor, sí es preeclampsia, porque aquí te dice que puede ser elevada la sistólica más de 140, mayor o igual a 140, o diastólica mayor o igual a 90. O sea que si tienes 110 y en sistólica y en diastólica 90, es una preeclampsia. Lo que tenemos que ver es si es una preeclampsia con o sin criterios de severidad, de acuerdo a ello para actuar. Hasta ahí está bien. Y doctor, y viceversa, si está con 150-80, ¿es preeclampsia? Sí, doctor. Pero ¿quién tiene más peso, doctor? ¿La presión sistólica o la diastólica? La diastólica, doctor. O sea que si tu presión arterial, se me ocurre, está en 110-100, te preocupas porque la diastólica te está avisando de que el trastorno hipertensivo probablemente en este caso está progresando a más. ¿Ya? Eso quiero que tengan claro. O sea, puede ser la sistólica o la diastólica. La sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90. ¿Sí? Muy bien.
En 2 ocasiones la toma de presión con una diferencia de 4 horas promedio, te dice para la definición. Y una gestante de 20 semanas a más o más de 20 semanas de gestación en un individuo previamente normotenso. Doctor, ¿y qué consideraciones debe tomar una gestante para la toma de presión? A una gestante para la toma de presión, primero, que si llega recién a tu emergencia refiriendo signos de vasoespasmo, los signos de vasoespasmo premonitorios son la cefalea, ¿sí? El dolor de cabeza, los escotomas o fotopsias, que se refieren a que ven como estrellitas o lucecitas, ¿sí? O en su defecto como moscas volantes. Y tinnitus, el sonido a nivel del oído, que puede ser agudo o puede ser grave. Entonces, estos tres signos de vasoespasmo, ¿sí? Vasoespasmo, pues, están asociados a factores premonitorios. Así también o signos premonitorios, perdón, así también se los define. Entonces, cuando la presión sistólica y diastólica, sobre todo la sistólica, va a mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y una diastólica a 110, pues sabemos que es una preeclampsia, pero ya con criterios de severidad. ¿Sí? Está confirmado dentro de un intervalo corto en minutos para facilitar la terapia antihipertensiva. ¿Por qué? Porque sabemos que si una presión arterial sistólica está más de 100 y una diastólica más de 110, es suficiente ya para provocar daño de órgano diana. Cuando hablamos de daño de órgano diana, básicamente el daño puede estar primero en riñones, hígado, ¿sí? Riñones, hígado y vascular periférico, corazón, cerebro. Repito, primero daña riñones, hígado, vascular periférico, cerebro, corazón. ¿Sí? No se olviden. Entonces, aquí es por ello que te dice que el intervalo es corto. Llega tu paciente, presenta cefalea, escotomas o hasta epigastralgia, que vamos a hablar ahora de todo esto, y le tomas una presión, doctor, tiene 160, 110, o 170, o 180, 110. No le vas a decir, en 4 horas le volvemos a tomar la presión. No. Tomamos un intervalo corto, en promedio de 5 o 3 minutos, y volvemos a tomar la presión, o tomamos el brazo contralateral y pues vemos que la presión está alta. Y como acabo de mencionar al inicio de clase, imaginen que es un cuarto con tuberías, que si la presión está tan alta, cualquiera de esos tubos se va a romper ahí adentro. Y si es vuestro cuarto, se van a perjudicar porque va a empezar a dañar la pared, o a haber goteras, o a manchar sus artefactos, no sé, se me ocurre. Algo así, ¿me entienden? Pero con la diferencia que cuando esta paciente llega a un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, de tipo hemorrágico, pues sabemos que la reparación de una ruptura de vaso a nivel cerebral es bien laborioso. Y hasta el momento de llegar al vaso y mitigar el sangrado, ya hay daño. Muchas veces se mueren. ¿Sí? Muy bien. La comparación, en este caso, de lo mayor de los desórdenes hipertensivos en una mujer embarazada, ¿sí? Una presión normal, ante una presión normal, ¿sí? Una normotensa, y una paciente con hipertensión durante el embarazo. La preeclampsia, en este caso, podemos encontrar usualmente la proteinuria, ¿sí? Y en este caso la trombocitopenia, que la trombocitopenia es en realidad la disminución de las plaquetas. Y ahorita vamos a ver por qué hay trombocitopenia, ¿no? ¿Sí? Y el incremento, en este caso, de las transaminasas, ¿sí? De las enzimas hepáticas. En una paciente con presión normal, ¿puede haber preeclampsia? Sí. ¿Una paciente con presión normal puede haber GEL? Sí. En una paciente con presión normal, sin ningún antecedente sin ningún antecedente de presión arterial, ¿puede haber preeclampsia? ¿Puede haber GEL? Sí. Hipertensión gestacional, sí. Pero si una paciente es hipertensa crónica, y se embaraza, hipertensión antes del embarazo, pues pueda que no tenga presión arterial. Y como también una paciente previamente hipertensa, antes del embarazo, ¿puede ser una preeclampsia sobreagregada al embarazo? Sí o no. Sí, podría ser, pero no son cuadros frecuentes. Eso es lo que llama la atención. A ver, ¿a qué me refiero? Si tengo una paciente hipertensa crónica, quiere decir que antes de las 20 semanas esta paciente era hipertensa, ya lleva tratamiento y demás,
Se embaraza y no pasó absolutamente nada. Terminó su embarazo y no pasó nada. ¿Sí? ¿Sí? Una paciente, ¿sí? Que puede presentarte una preeclampsia sobreagregada a un cuadro crónico de hipertensión, también lo mismo, ¿ya? Que puede terminar el embarazo, puede complicarse con el resto. Pero en un paciente que no tuvo previamente, y que previamente era normotensa, te puede debutar como una preeclampsia, con o sin criterio de severidad, como un HELP o con estado hipertensivo al embarazo. Donde, en este caso, la hipertensión durante el embarazo puede ser hasta el 100% en una normotensa, donde en un HELP hasta un 88%, en una crónica 100% y en una preeclampsia con criterios, una preeclampsia añadida a una hipertensión crónica, claro que sí. La proteinuria en la preeclampsia usualmente está presente. En un HELP usualmente está presente porque hay daño renal. En un estado hipertensivo del embarazo, no. Esto diferencia de los otros cuadros. O sea, es toda aquella paciente que debuta con preeclampsia, termina el embarazo y pues el estado hipertensivo pasó, no hay proteinuria. Esta es una hipertensión gestacional nada más, transitoria. Y todo normal, no hay trombocitopenia ni nada de ello. Pero todo lo contrario, una hipertensión crónica que es variable y usualmente presente en estados hipertensivos crónicos también. Ya ese cuadrito, ténganlo por favor. Muy bien, doctores, denme 10 minutitos, tengo una emergencia, por favor. Atentos.
Muy bien, continuamos. Entonces, quedamos en el cuadro donde teníamos que ver las diferencias en cuanto a la proteinuria, en pocas palabras, para el hallazgo. Muy bien, entonces el cuadro comparativo que tiene enfrente les va a servir para saber en pocas palabras que la proteinuria en una preeclampsia usualmente está presente, pero no necesariamente tiene que estar allí, ¿sí? Igualmente en un HELP, igualmente una preeclampsia con hipertensión crónica previa, ¿sí? Pero en una hipertensión gestacional transitoria o HI no está. Y un HELP puede o no puede estar, ¿sí? Pero en una hipertensión transitoria, no. ¿Qué es una hipertensión transitoria? Vuelvo a aclarar, toda paciente con criterios de preeclampsia que ni bien termina el embarazo, todos los laboratorios, vale decir, la presión básicamente se normaliza y no hay más. ¿Ya? Muy bien. Está claro hasta ahí, ¿no? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Les voy a mostrar después el casito que tuvimos hoy día, una paciente con un RPM prolongado, que lo vamos a presentar como caso también en el tema. Tuve que ir a ver el parto de ese prematurito de 24 semanas. Muy bien, continuamos. Entonces, ya, lo que quiero que se acuerden acá es lo siguiente. Siempre mis garabatos. Dentro de la fisiopatología del estado hipertensivo del embarazo, está lo siguiente. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Hicieron con los dibujos para que no se olviden. Doctor, buenas tardes. Solo quería saludar. Muy bien. Muy bien. Recordemos que el sincitio trofoblasto tiene la finalidad del sincitio es migrar hacia la pared endometrial, ¿cierto? Y una vez que migra a la pared endometrial, esta reacción genera una respuesta, inmunológica y también genera cambios a nivel vascular. Recordemos que los vasos sanguíneos entre las arterias, pues estas tienen una característica, ambas tienen capa muscular. Pregunto, entre venas y arterias, ¿cuál de estos vasos tiene mayor espesor o grosor en la capa muscular? ¿Quién me dice? A ver, rápido, recordemos histología. Venas, doctor. Las venas, doctor. Ya, las venas tienen más capa muscular, ustedes me dicen. ¿Sí? Arterias, doctor. Ya, muy Son bien. las arterias, doctor. Muy bien. Muy bien. Y ahorita vamos a ver, por eso siempre las imágenes son las que van a generar más recuerdo, ¿ya? Vamos a dar vamos a estimular nuestra memoria visual. A diferencia de las venas, las arterias tienen mayor capa muscular, ¿sí? Entonces, esta pared muscular que están viendo acá, le da mayor resistencia a las arterias. Es por eso que estas se pueden dilatar, en este caso, no en el afán de aumentar su luz, sino en el afán de disminuir la resistencia hacia el flujo que viene por acá. A diferencia de las venas que tienen resistencia, ¿sí?
menor resistencia porque tiene menos capa muscular. ¿Está claro? ¿Sí? Doctor. Sí. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el embarazo? Cuando existe la segunda oleada del embarazo, o sea, en promedio, van desde las 16 a las 20 semanas, la segunda oleada placentaria, hacen de que los vasos sanguíneos que se van en íntimo contacto con los espacios, intervellosos, ¿se acuerdan? Que entraban en contacto íntimo, o sea, no que no intercambie sangre con la madre, sino que hay un espacio donde permite que la difusión sea facilitada, masiva y demás, ¿sí? Pero para eso, estos vasos espirales, bien se acuerdan, ¿sí? Sobre todo las arterias espirales, tienen que perder su resistencia. Tienen que perder su resistencia. ¿A qué se refiere, doctor? Que entre la unión de estos vasos, de la unión de los vasos espirales hacia los espacios intervellosos, ¿sí? Tienen que perder su capa muscular. Tienen que perder su capa muscular. Y al perder la capa muscular ofrece menor resistencia para que esta sangre, en este caso, vaya a mayor flujo, ¿sí? Vaya mayor flujo a nivel placentario o a nivel espacio intervelloso y haya ese intercambio. Pues dentro de una de las teorías, sí, y en realidad los hallazgos histopatológicos, se vio que esta pérdida de la capa muscular, pues no se da esa pérdida de capa muscular. Y por ende estos vasos tienen mayor resistencia. Y ante toda respuesta del estado hipertensivo, la resistencia vascular aumentada, pues va a aumentar la presión. Entonces yo pregunto, si la sangre que tiene que llegar a este feto con una presión X, ¿sí? Con una presión X, queda en base a que esta presión X que tiene que llegar acá, no tengo una resistencia, o sea, no tengo un menos, para que normalmente tengas el resultado de que el flujo sanguíneo le llegue adecuadamente a este bebé. Pero si existe esta resistencia hacia la sangre que va a llegar al bebé, ¿qué va a hacer el cuerpo? ¿Qué va a hacer el riñón? ¿Qué va a hacer el corazón? Dirán, oye, no, como no está llegando sangre adecuadamente al bebé, aumentamos la fuerza o la resistencia para que la sangre vaya con más presión al útero y nutra a este bebito. Y de esta manera se engaña el cuerpo. De esta manera se engaña el cuerpo y es donde aumenta la presión en afán de mandarle más sangre a este bebé y la presión se sigue aumentando. Y ustedes saben que en un estado hipertensivo los órganos se van dañando por incremento de la resistencia vascular y el daño endotelial. Acá viene el otro detalle. Esta es una arteria que tiene mayor capa muscular, esta es una vena, ¿no? Era la diferencia y acá tienes un mejor esquema. Pero en sí, ¿cuál es el problema? Que el endotelio, si ustedes pueden ver acá, los vasos sanguíneos, esos tubos, que son los vasos sanguíneos, están conformados por células endoteliales. Y estas células, al unirse, conforman toda la estructura que es el vaso sanguíneo. Pues al soportar altas presiones, pues este endotelio reacciona, este endotelio se manifiesta y libera sustancias que son la endotelina y las prostaciclinas. ¿Sí? ¿Sí? La endotelina, que es liberada por las células del endotelio, producen una reacción, ¿sí? Que hacen que las plaquetas se activen junto a los tromboxanos. Y el tromboxano A2, que también se libera a nivel endotelial, provoca coagulación y a la vez vasoconstricción. O sea, sigue todavía el efecto de provocar vasoconstricción y seguir aumentando la presión. Y cuando se libera la endotelina, las prostaciclinas, hacen de que las plaquetas se adhieran y se produzca coagulación a esos niveles. Y es por eso que cuando hablamos de preeclampsia hablamos de caída de plaquetas, ¿se acuerdan? Cuando las plaquetas van disminuyendo. Y yo me preguntaba de estudiante, ¿y a dónde rayos van esas plaquetas? ¿Por qué disminuyen? Pues por la reacción que hay a nivel vascular, que a la activación de la endotelina y de la prostaciclina, sí, y los tromboxanos, tromboxano 2, pues generaba todas estas reacciones.
Y es por eso que hay el fenómeno de consumo, también se llama, cuando las plaquetas se adhieren a nivel endotelial y las plaquetas libres en sangre, pues disminuyen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, listo. Entonces, una vez que pasa todo esto, son las teorías y parte demostradas también como causas de la preeclampsia. Pero aún así actualmente no tenemos una causa específica, a tal punto que se ha hecho un estudio molecular donde el factor de crecimiento plaquetario, la proteína, la proteína del embarazo y demás, también se elevan. Entonces, la pregunta es exactamente quién es el gatillo de todo esto. Porque todo esto es el conjunto de reacciones que pasa durante la preeclampsia. Y quiero que algo se acuerden y nunca se olviden. Si la preeclampsia debuta a las 20 semanas y no fue lo suficiente como para generar criterios de severidad que ahora vamos a hablar, para decidir operar a la paciente, sí te lleva a algo crónico, que es la disminución de la luz de estos vasos y por ende la menor cantidad que va a llegar a este producto. Y pregunto, ¿este feto va a crecer? ¿O va a crecer, va a ganar buen peso? No, Si yo doctor. ustedes no va a crecer. Entonces quiero que se metan algo en la cabeza. Hoy 10 de octubre. Toda aquella paciente que evalúen y que vean de que su bebito no está creciendo adecuadamente, lo primero que tienen que sospechar es estados hipertensivos del embarazo y que no se dieron cuenta. ¿Sí? Y que este estado hipertensivo del embarazo pues se complica antes de las 33 semanas en mayor porcentaje, ¿sí? Y pues el resto podría llegar a estados pretérminos o muchas veces ni llega. 24, 25 semanas debutan con preeclampsias severas y demás, y pues tenemos que decidir, donde nosotros tenemos que dar tratamiento a la preeclampsia. El tratamiento es simple, pero el resultado es penoso porque el tratamiento de una preeclampsia es culminar el embarazo. O sea, así como se produjo una lesión en los vasos espirales, regeneró una respuesta endotelial, es quitar el embarazo, sacar al bebé y la placenta, donde este estado se normaliza paulatinamente. Las presiones se normalizan y demás. ¿Pero a costa de qué? Del producto, el feto. Pues es que aún esta enfermedad que sigue en estudio, pues libremente se menciona, ¿no? Que aquel que descubra la causa exacta y cómo evitar y demás, va a ser un Nobel, ¿no? Un premio Nobel realmente. Porque no tenemos, es triste decir, ¿cómo tratamos la preeclampsia con toda severidad? Culminar el embarazo. Y muchas veces es cuando el feto ni siquiera es viable, o sea, es un feto pequeño, es un feto que no tiene las condiciones para sobrevivir fuera de la cavidad uterina. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a los signos de vasoespasmo, están la cefalea, los escotomas y tinnitus. La cefalea, ustedes saben que en toda paciente, a ver, una definición más chévere. ¿Por qué ocurren, en este caso, las migrañas? Las migrañas, las famosas cefaleas, que pueden estar asociados a estímulos visuales, psicológicos, estímulos sonoros, cambios de humor, yo qué sé, pues generan una respuesta a nivel vascular cerebral, donde el vaso sanguíneo cerebral disminuye su flujo cuando el vaso aumenta su resistencia vascular. Y al aumentar su resistencia vascular hace que sea más chique y por ende llegue menos sangre al cerebro. Y cuando hablamos en las clases yo les decía, doctores, cuando no le llega sangre a un tejido, ¿cómo se llama? Isquemia. Y una isquemia, ¿cómo se manifiesta? Dolor. Dolor. Y ahí está. En los estados de nuestras migrañas hay estados isquémicos, entre comillas, donde disminuye el flujo, no es que no llega nada, disminuye, y las neuronas se manifiestan, como quien dice, oye, no me está llegando sangre, y duele. ¿Sí? Los escotomas, en este caso, asociados hacia la región visual entre retina y región macular, donde pues ya vemos que puede estar existiendo incluso daño retiniano, ¿sí? Porque la lesión vascular
la lesión vascular crónica, vamos a decir así, se manifiesta de esta manera, donde ves como puntitos. Incluso si ustedes ponen en clínica de retina, ¿cómo se manifiestan las mosquitas volantes? Si son muy persistentes y demás en estados hipertensivos. Pero no es que en esta paciente estas fotopsias o estos fosfenos o estos escotomas, no es que se vaya a desprender la retina, sino que está pisando el estado hipertensivo. Y los tinnitus, ¿no? Asociados al estado hipertensivo, chin, donde suenan los oídos, ¿ya? La incidencia en el mundo es del 4.6%, incluso les voy a mandar terminando la clase un artículo, que va a ser la tarea, van a leerme todo el artículo, que está hecho en base a las guías nacionales de salud, ¿sí? Y me van a hacer un resumen de todo, en el sentido de que este resumen me van a decir definición, la preeclampsia, 2, lo importante de la proteinuria, 3, la neuroprotección, el uso del sulfato de magnesio, está todo bien bonito. ¿Ya? Entonces, este índice ya subió al 5% en todo el mundo. La preeclampsia, un 90%, se presenta después de la semana 34, gracias a Dios, porque después de la semana 34, como les decía hace un momento, sí, pues es que ya tenemos un feto generalmente ya que produce surfactante. Entonces, el chance de vida es alto todavía, pero no así en los embarazos de menos de 34 semanas, que existe ese porcentaje. Por esta razón es que dentro del tratamiento se introdujo un estudio muy bonito, que también lo van a leer. Es el estudio ASPRE, ASPRE. Van a leer estudio ASPRE, por favor, Adriana, anótame ASPRE. El estudio ASPRE. ¿Qué es el estudio ASPRE? ¿Ya? Sí, doctor. Ya. Ese estudio ASPRE lo van a leer en qué consiste. En pocas palabras dice, administrada la aspirina, el ácido acetilsalicílico en dosis bajas de 100 a 150 miligramos, previene la preeclampsia antes de las 33 semanas. ¿En qué porcentaje? Eso van a leer. Entonces, por eso es que este medicamento, ¿sí?, se usa para prevenir o disminuir el riesgo de preeclampsia antes de las 33 semanas. Porque si tú tienes uno de 34, el chance de vida de ese bebito todavía es alto, ya tiene más peso y ya produce este surfactante y demás. Pero existe ese porcentaje, pues, que son antes de las 33 semanas, pero gracias a Diosito, el 90% se presenta después de las 34 semanas, ¿ya? Muy bien. Menos común antes de las 33 semanas, que conlleva altos riesgos adicionales asociados con el parto prematuro moderado, muy prematuro o extremadamente prematuro. ¿Sí? Muy bien. Los factores de riesgo, factores asociados a que una paciente haga preeclampsia, está la nulliparidad. Es irónico porque en pacientes que nunca tuvieran hijos, pues podrían tener preeclampsia. Pacientes que tuvieron preeclampsia en un embarazo anterior tienen el riesgo de nuevamente hacer preeclampsia. En los dos extremos de la vida reproductiva, en mayores de 40 años, que son pacientes en edad materna avanzada, y menores de 18 años, también está asociado a mayor riesgo de preeclampsia. Antecedentes familiares de preeclampsia. Doctor, yo nací de mi mamá hizo preeclampsia. Obviamente nací, pero ya, el detalle es que hizo preeclampsia. ¿Me entiendes? O sea, eso también es importante. Hipertensión crónica, donde muchas veces no se dan cuenta. Doctor, ha hecho preeclampsia con criterio de severidad. Muy bien, perfecto. Pero ¿cómo saber si esta señora era preeclámptica? O perdón, era hipertensa crónica no preeclámptica. Pues lo que se hace es uno averiguar si esta paciente estaba medicada por hipertensión crónica, y muchas veces pasa eso, donde el paciente te dice, sí, doctor, yo tomaba es un ansiolítico. Tomo soy medio ya. Yo tomo mi ARA2, ¿no? Es un ARA2, un antihipertensivo, ahorita les digo, ¿ya? Y me tomo mi antihipertensivo y pasa de que antes del embarazo, un año antes del embarazo, lo suspendido. Ah, pues, hipertensa, señora. O la otra es que nunca tomó medicamentos y pues no se percató que era hipertensa. Y después del parto, a las 12 semanas, escúcheme bien, a las 12 semanas posparto, o sea, los 3 meses, le hacen un control por cardiólogo y las presiones siguen altas. Y como las presiones siguen altas, pues
se dice que esa paciente es hipertensa crónica. O sea, ese es el modo de diagnosticar una hipertensión crónica. A toda aquella paciente que después de 3 meses del parto le haces un control por cardiólogo y las presiones siguen altas, ella era hipertensa y nunca se enteró. Enfermedad renal crónica, claro que sí, porque el órgano de riñón es quien regula la presión arterial en el cuerpo. Enfermedades autoinmunes como el síndrome antifosfolipídico, el lupus eritematoso sistémico también asociados. Enfermedad vascular, diabetes mellitus, sea pregestacional o gestacional, es un factor de riesgo. Y la gestación multifetal, embarazos múltiples. Y el más importante, la obesidad, que está asociada a todas nuestras realidades. En pocas palabras, toda aquella paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 30, ¿sí? De 30 mayor o igual a 30, es un factor de riesgo para preeclampsia. No se olviden. ¿Y cómo determinamos esto? Muchas veces la mujer siempre se está pesando. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto quiere ganar de peso? ¿Cuánto quiere disminuir? Entonces, ¿cuánto pesabas, hija, antes del embarazo? Doctor, este embarazo está con 60, 58, yo ahora estoy con 89. Entonces, el IMC tiene un índice de más del 3%, una ganancia más del índice de más del 30%, y gestando, a su madre. Esta señora tiene un alto riesgo de preeclampsia. Cuidemos la dieta, y incluso ya sería candidata, si es gordita, a darle ASA, ácido acetilsalicílico, en dosis de 150 para yo cuidar de que no me preeclampsia desde las 33 semanas. Población de raza negra. La población de raza negra, tanto en varón y mujer, es más predispuesta ¿a qué? A hipertensión. Doctor, ¿los negritos son hipertensos? Sí, tienen ese riesgo. No todos, pero hay mayor riesgo a la hipertensión en la raza negra. Y si hubiera antecedentes de hidropesía fetal. La hidropesía fetal o la hidrops fetal se da más por la incompatibilidad, en este caso sanguínea, la isoinmunización. ¿Sí? Otros niveles asociados están el nivel alto de plomo en sangre, trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? En comparación, fumar disminuye el riesgo de la preeclampsia. Miren, y las mujeres asiáticas y las hispanas tienen un riesgo menor que el de preeclampsia que las mujeres blancas, y es un riesgo menor en las mujeres negras. Parece. Pero aún así sabemos que fumar daña el producto. Pero en un estudio se encontró un estudio aislado, pero esto muy asociado a la tripsina y a la antitripsina, ¿no? Que son sustancias que pueden fácilmente dañar pulmones y demás. Por esta razón no se incluyó. No es que van a decir a sus pacientes fumen para evitar, no. Saben que esto también daña al feto, pero es un hallazgo, un reporte aislado, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Me estoy bloqueando el nombre de los hipertensivos, se me ha olvidado. Ya vamos. Sigamos. La fisiopatología. La musculatura metrial es primero. O sea, en la musculatura de lo que sería el miometrio adhesivo están las arterias espirales, ¿no es cierto? Arteriolas espirales. Donde, ¿qué hacen? Este sistema de alta capacidad y baja resistencia, ¿ya? Tiene que hacer, o sea, son vasos sanguíneos que tenían una capa muscular que tiene que disminuir la capa muscular para que tengan, en este caso, ya baja resistencia y una alta capacidad para que permitan llegar esta sangre al feto adecuadamente. Y existe un intercambio óptimo de nutrientes y oxígeno de madre a feto. ¿Sí? 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 Sí, doctor. ¿Ya? Los sartanes, ¿ya? Si no me vuelvo loco. Y aún a dos, vemos ese hipertenso crónico, sí, que puede estar tomando losartán, valsartán, se me ocurre, sí, que son ARA2, sí, antagonistas de la angiotensina 2, que les decía de antes, que es aquella paciente que pues te decía, doctora, yo tomaba mi valsartán, mi losartán, mi amlodipino, no lo sé. Sí, y lo dejé 6 meses antes de embarazarme, un año antes. Señor, usted era hipertensa. Pero se ha normalizado la presión, sí, pero era hipertensa, pues, señor. Entonces, esa sería una preeclampsia o debutó con preeclampsia, una hipertensión crónica, preeclampsia añadida a una hipertensión crónica. Ahorita vamos a hablar de las definiciones. Entonces, me doy un salto con garrocha hasta acá, donde digo que pues los arterias espirales se modifican, disminuyen su resistencia, permitiendo que el oxígeno llegue adecuadamente, ¿no? El intercambio existe a nivel de los espacios intervellosos. En preeclampsia, ¿qué pasa? Hay una placentación poco profunda y la falla de las arterias espirales al remodelarse, lo que decía. O sea que esas espirales, al entrar a los espacios intervellosos, ¿sí? No hacen ese cambio, esa pérdida de la capa muscular. Y por ende aumenta, ¿qué?
que el flujo sanguíneo uteroplacentario sea subóptimo y el tejido trofoblástico relativamente hipóxico. Claro, no llega una cantidad de sangre. ¿Cómo se va? ¿Por qué van a vivir esas células sin sitio para que migren? Y inflamación vascular materna generalizada y disfunción endotelial, donde les dije que había la liberación básicamente de endotelina, tromboxano A2, ¿sí? Que provocaban estas reacciones. Y sobre todo el tromboxano A2 y la endotelina, que pues nos daban reacciones, ¿no? De agregación plaquetaria, coagulación, y aún así todavía el tromboxano A2 provocaba más vasoconstricción, ¿sí? Que había ese problema en la preeclampsia. Y como hay lesión vascular, lo que lleva a la hipertensión y proteinuria. Muy bien. Manifestaciones clínicas, tomar en cuenta los factores de riesgo que son, hablamos de las nulíparas, hablamos del sobrepeso, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene que ser el IMC en promedio? Mayor a IMC 30. mayor a 30, muy bien. Una preeclampsia previa, hipertensión crónica, embarazo múltiple y diabetes pregestacional. Una presión arterial sistólica a más de 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en 2 ocasiones, en 2 tomas, con al menos 4 horas de diferencia después de la semana 20 de gestación en un paciente previamente normotenso y el nuevo inicio de uno o más de los siguientes. Si a estos, que ya tenemos la definición de preeclampsia, le sumamos proteinuria y más de 0.3 gramos en una muestra de 24 horas de orina, con una proporción de proteína o de creatinina más de 0.03 o 30 miligramos por milimoles, es una muestra de orina aleatoria o de varilla, o si es que es una toma de tira reactiva, donde vemos proteinuria, una cruz, ¿sí? Una cruz, o el recuento plaquetario mayor menos de 1000, o la creatinina mayor en 1.1, o las transaminasas hepáticas al menos el doble del límite superior, en pocas palabras más de 30, ya para que nunca se olviden, o edema pulmonar, o síntomas cerebrales o visuales. ¿Cuáles eran? Cefaleas, escotomas y demás. Todo esto, doctores, se llama preeclampsia, la definición principal, pero con criterios de severidad. Doctor, ¿y si yo hago de que esta paciente tenga preeclampsia, o perdón, presión de 140-90, sin presión arterial de 140-90 en 2 tomas y demás, y no hay más? Esa es una preeclampsia sin criterios de severidad. Pero si a esta se le añade uno de estos criterios que está abajo, se llama criterios de severidad. Y en pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Que esta preeclampsia está avanzando, o sea, este estado hipertensivo está empeorando a tu paciente, le está dañando el riñón, por eso hay proteinuria y creatinina elevada, ya hay daño endotelial, por eso las plaquetas están yendo al piso, creatinina sérica, obviamente el riñón se te sigue fregando, y el hígado ya está afectando a nivel hepático, y a tal punto que el estado hipertensivo te genera hasta un edema pulmonar, y estado hipertensivo puede irse hasta dañar cerebro, ¿no? Como ya les decía, el estado básicamente de contracción vascular y pues reduce el flujo a nivel cerebral. Que a tal punto la presión es tal que soporta el vaso sanguíneo, aumenta la presión en tratar de llevar al órgano más sangre y revienta el vaso. ¿Qué te podría llevar a eso? Muy bien. ¿Hasta ahí está bien? Sí, Ahí está bien. Muy bien. Hallazgos o signos de alarma. Los signos de alarma, en tu gestante, tú siempre le preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma, señora? Doctor, los signos de alarma son, y te van a decir, dolor de cabeza. Sí, persistente, porque en una hipertensión hay cefalea. Y le dices, señora, no es que usted haya renegado con su esposo, que generalmente la gestante reniega con el esposo. No es porque escuchó las noticias y algo malo del gobierno, no lo sé. No, puede hacer su presión inmediatamente de emergencia. Le toman la presión en dos tomas con intervalo de 4 horas, preeclampsia, 140-90. Pero si a esto se suma alteración en laboratorios, un signo de alarma que es la cefalea, o hay anomalías visuales, escotomas, visión borrosa, ceguera temporal, que es raro, o el dolor abdominal, sobre todo a nivel retroesternal o epigástrico, que es otro signo de alarma,
o un estado mental alterado, donde hay confusión, agitación, o ligera dificultad respiratoria o mareos, son signos importantes. Eso es lo que ustedes tienen que preguntar al paciente. Y les digo, como yo pregunto, hija, has venido, doctor, estoy con dolores, ya perdí un poquito de tapo mucoso. Muy bien, señor. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 5, y le llamamos el IMC con el peso inicial del embarazo, tiene un IMC de 32%, es gordita, ya. Hija, ¿tienes dolor de cabeza? No. ¿Te zumban los oídos? No. ¿Ves como lucecitas? No. Ah, qué chévere. No hay signos de vasoespasmo. ¿Presión cuánto está? 120/80, normal. Pero hay factor de riesgo, ¿me entienden? Así de simple. La evaluación urgente en un tratamiento rápido para reducir la presión arterial por debajo del nivel grave. En una paciente con preeclampsia, la presencia de uno o más de los siguientes indican, en este caso, el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad o características graves. La elevación severa de la presión arterial, ¿cierto? ¿Sí? La elevación de presión arterial. Donde nosotros vemos que en este caso hay anomalía hepática. Si vemos que la presión, escúchenme bien, puede estar en 140/90, perfecto, doctor, pero 140/90 sé que no es una presión alta. Me refiero a una preeclampsia sin criterios de severidad, siempre y cuando tenga el nombre, que es la presión arterial de 140/90, pero no hay más. Pero si a esto ves que hay deterioro de la función hepática, vale decir que la y la glucémica, a ver, no sé quién está aquí. Ya, está en la sociedad. Ya, muy bien. Entonces, una vez eleva las amenazas por el límite, ese ya es un signo de severidad, un criterio de severidad. O sea, presión la vi en 140/90, no necesariamente la encontré en 160/110, pero la vi en 140/90, pero ya hay daño hepático, pornodiana, ya hay criterios de severidad. Entonces, con características graves o criterios de severidad, que es lo correcto. Si veo la trombocitopenia en menos de 100.000, o sea, plaquetas en menos de 100.000, me preocupo. Me preocupo porque si están en menos de 100.000 o incluso el corte es menos de 150.000, ¿sí? En menos de 150.000 ya es un criterio. Si hay anomalía renal y veo creatinina más de 1.1, en este caso también digo que ya hay daño renal. Para que nunca se olviden, un número que casi a nadie le gusta es el 11. Generalmente manejamos números pares, ¿no? Y el de la suerte, el 7. Pero a ver, digo, ¿qué número no me gusta? El 11. Ya, genial. Nunca me voy a olvidar. Si más de 1.1 está la creatinina, ya me preocupa. Punto. Edema pulmonar y la concentración de las transaminasas, cuando hay concentración de las transaminasas, más de 2 veces el valor de lo normal. Bien. Evaluación del paciente. Pacientes embarazadas con hipertensión en inicio reciente o hipertensión que empeora después de las 20 semanas de gestación, como hipertensión severa con signos sugestivos de enfermedad severa, y en pacientes asintomáticos con hipertensión no grave ambulatorios. La evaluación sistemática es que hallando el examen clínico puede haberse falla, contornos distoles, dolor epigástrico o aumento de peso, ¿no? En ganancia de peso. Debo de ver la medición diaria del peso si es que lo hospitalizo, la cuantificación de la proteinuria en 24 horas, que si es que este está en más de 300 miligramos en 24 horas, en una orina de 24 horas, es un criterio. ¿Sí? ¿Sí? Que puede estar o no puede estar, pero si ya está ahí, te lleva sospecha. Punto. Porque eso se van a confundir en la teoría. Con sí o sí tiene que estar. No, necesariamente. Puede o no puede, como el cuadrito que les he puesto al inicio. Pero donde generalmente no está es en la hipertensión inducida por el embarazo de modo transitorio. O sea, ha hecho preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo, mejor dicho, ha hecho hipertensión inducida por el embarazo, terminó el embarazo y se normalizó todito. Y nunca se elevó, nunca hubo daño de órgano blanco, nunca hubo alteración de enzimas hepáticas y nunca hubo proteinuria. La lectura de la presión arterial cada 4 horas, mediciones de creatinina en plasma, niveles de transaminasas hepáticas y un hemograma. ¿Qué te quiere decir? Que en toda aquella paciente que tengas presiones de 140/90, que es el corte, en esas pacientes debes pedir su perfil de severidad o perfil de preeclampsia, que es lo mismo, perfil de severidad o preeclampsia, en toditas. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos, doctores? Creatinina, todo lo que hemos hecho. ¿Qué más? Recuento plaquetario, un hemograma completo donde voy a ver el recuento plaquetario. ¿Qué más? Perfil hepático, donde voy a ver qué cosa. Transaminasa, TGO-TGP, lactato deshidrogenasa. Eso es lo que tengo que ver. ¿Sí? Y a esto, si la voy a tener una paciente que voy a hospitalizarla por días,
por días, también controlar la proteinuria, que es una orina recolectada en 24 horas. Y también, como dijo el doctor, es que si yo veo y sospecho en un estado hipertensivo en esta paciente, ¿sí? Vino y tengo que ver el crecimiento del feto. Doctor, esta paciente tiene 38 semanas y por ecografía del feto se pondera y se hace una biometría donde encontramos un feto de 32 semanas. ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron en la fecha última regla? No. Por la primera ecografía este bebé realmente debería tener 38, pero no, parece uno de 32. ¿Qué pasó? Se llama factor restrictivo por preeclampsia, por todo lo que les acabo de explicar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. El diagnóstico precoz. Visitas prenatales durante el tercer trimestre. Presión arterial sistólica de inicio reciente con diastólica con más de 80 milímetros de mercurio, pero con menos de 90 milímetros de mercurio. O con un aumento de peso anormal repentino de más de 2 libras por semana, que en este caso han regresado a la visita con intervalos de 7 días como mínimo. O gestantes con hipertensión manifiesta de inicio reciente, ya sea con presiones diastólicas de 90, como les he dicho, o con sistólicas de 140. Esto es importante. Antes decían, no, para preeclampsia tiene que estar en más de 140-90. Los dos tienen que estar elevados, no solo uno. Vuelvo a leer. Ya sea con una sistólica o diastólica de 90 o una sistólica de 140. De las dos, ¿cuál tiene más peso? La diastólica. Pero ¿qué quiero decir? Si la paciente viene con una presión de 150-80, ¿es preeclampsia o no es preeclampsia? ¿Quién me dice? Vuelvo a preguntar. Paciente gestante de 30 semanas que viene con una presión de 150/80, ¿es preeclampsia o no es preeclampsia? Con lo que les he dicho ya debería tenerlo claro. Sí es. Claro, Sí, doctor. porque dice con hipertensión manifiesta de inicio reciente, ya sea con una diastólica de 90, más de 90, menos de 90, una sistólica igual a 140. Claro, es una preeclampsia. La evaluación debe ser precisa, la evaluación de la presión arterial, la evaluación del estado fetal, medición de los factores antiangiogénicos. ¿Sí? Los factores angiogénicos que actualmente se estudia, que está el factor de crecimiento plaquetario, son estudios actualmente que ya se aplican, aún no los tiene el MINSA, pero tiene que conocerlos. ¿Sí? El factor de crecimiento, el factor de crecimiento plaquetario y todo ello se usan como factores angiogénicos. Se dice que en la preeclampsia esos factores están alterados. Entonces también es un marcador, ¿ya? En laboratorios. Indicaciones para la consulta, en este caso de neurología. Doctor, esta paciente tiene unas cefaleas que me llaman la atención. Todo normal, presión es normal. Muy bien, doctor. Neurología hay que descartar. ¿Se trata solamente de un problema, una migraña tensional y demás? ¿O algo más? Y los pruebas de laboratorio, ¿qué están? Hemograma completo con recuento plaquetario, los niveles de creatinina seca. La creatinina, ¿más de cuánto tiene que ser para sospechar de lesión de órgano de órgano renal? El número feo. ¿Cuál es el número feo? Más de 11, o sea, más de 1.1. ¿Sí? Y la química hepática y bilirrubina, sobre todo en las transaminasas glutámica, oxalacética y pirúvica, que eleven más de su valor normal, más del doble. El valor promedio del TGO y del TGP es de 30. O sea que si está en 60, las dos o más de 60, ya es un criterio de daño hepático también. Determinación de la proteína urinaria, más de 300 miligramos en 24 horas. Más de 300 miligramos. ¿Se acuerdan de la peli 300? Donde Leonidas va a pelear con todos sus soldados, los espartanos, ¿no? Sí, entonces ese es el número que te dice más igual de 0.3 gramos, o sea, 300 miligramos, no se olviden. ¿Ya? Mayor a 300 miligramos. Ese 0.3 es 300 miligramos, para que no se olviden. Nunca me gustó como 0.3 gramos, porque te confunde. Es más de 300 miligramos en proteína de muestra de 24 horas. O en tira reactiva, cuando te ponen en los exámenes de orina van a ver proteínas, una cruz, dos cruces, pero si está en más de 2 cruces en una tira reactiva, el papel sumergido en muestra de orina es un criterio, donde ya estás en teoría
Si es más de 2 cruces, si está con 2 cruces, es 300 miligramos en promedio. O sea, cuando ustedes se vayan a periferia, está sospechando una preeclampsia, hacen un examen de orina, ya ahorita pone la tira reactiva, doctora, proteína en 2 cruces. No, esa paciente tiene 300 miligramos de proteína en orinas. Está haciendo daño renal, criterio de preeclampsia, refiérala. Creatinina elevada, ¿sí? En proteínas hemos hablado de esto. Ahora, creatinina elevada. El nivel mayor de 1.1, el número feo, 1.1 miligramos por decilitro, indica el extremo grave del espectro de la enfermedad. O sea, te está indicando que ese riñón se está dañando, ya, o ya está dañado. La trombocitopenia, cuando les decía arriba, el nivel es menor a 150. Doctor, tengo una paciente con presiones de 140-90, 130-80 oscilantes, pero sí se presentan presiones, pero si las doctor, yo debería estar, lo ideal es que estén sobre 400.000, pero resulta que estas plaquetas, doctor, están en 150.000 o menos. Ah, es un criterio de severidad. ¿Sí? Muy bien. O anomalías en la coagulación. Hemólisis, podrías encontrar en la lámina periférica o el extendido esquistocitos. ¿Qué son los esquistocitos? ¿Quién me dice? La sangre, pones una bola entre lámina y lámina y la deslizas. La deslizas, eso es un frotis. Y al hacer el frotis y llevarlo al microscopio, ves pues los esquistocitos. A ver, quiero mostrarles un frotis. Acá está, este está bonito. Acá está. Lo que hacemos en un frotis es poner una gota de sangre entre 2 portaobjetos, 2 láminas, y esta lámina se extiende. Una sola, se extiende la muestra y se lleva al microscopio, donde vas a ver esquistocitos. ¿Qué son los esquistocitos, doctor? Los esquistocitos son estos, se los presento. Son células, en pocas palabras, rotas. Esa es la de mejor definición. Donde ves a los glóbulos rojos en pedazos, miren, deformes, en pedazos. ¿Están viendo? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cuando ya hablamos de preeclampsia viene el HELP, ¿no es cierto? El HELP, ¿de qué habla? Es un acrónimo en inglés donde te habla de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia, ya cuando ya avanzó. Sí, y la hemólisis se refiere a esto, cuando hay lesión endotelial. Los vasos sanguíneos, cuando transitan por un vaso sanguíneo, el tráfico que hay adentro, cómo se mueve con cada glóbulo rojo y todo, cómo viajan estos patas, pues lo digo así, a tal velocidad y no se chocan entre ellos. Pues la circulación es laminar, tienen su tramo, porque si no se chocan, pero cuando existen ateromas, existen lesiones vasculares y demás, hay zonas donde se desvía. Imagínense una pista de alta velocidad, esas de Estados Unidos, donde hay 8 carriles, y basta que un carro se desvíe y existe una desgracia. ¿Han visto esos accidentes en cadena? Igualmente ahí adentro. Entre ellos se golpean y se empiezan a destruir. Eso y produce hemólisis. ¿Sí? Cuando hay esta alteración, en este caso, en esta patología vascular, ¿no? de esta reacción endotelial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ves, ¿ya? Hay hemoconcentración, es importante pedir los estudios de coagulación, la química hepática que les acabo de decir, ¿sí? Y la hiperuricemia. Claro, la hiperuricemia, porque se aumenta la de sangre, pues porque el riñón no puede depurar, está haciendo insuficiencia daño renal. Hay los ecográficos. El ultrasonido fetal asocia con un crecimiento del fetal subóptimo. ¿Qué quiere decir? Que no crece lo que debería. ¿Por qué? ¿Por qué, doctores? ¿Por qué? Pues recuerden que por esta migración placentaria deficiente, el flujo sanguíneo al feto llega en menor cuantía, y como llega en menor cuantía,
Es en pocas palabras que ese feto tiene poco alimento y por ende no va a crecer adecuadamente. Es básicamente por eso. Por eso el ultrasonido nos va a ayudar a hacer una biometría y calcular el peso fetal y si están las medidas asociadas a la edad gestacional real, a la edad gestacional real. El Doppler, el estudio Doppler ecográfico, actualmente nos permite medir velocidades. ¿Qué es eso, doctor? Me están escuchando esta parte, ¿verdad? ¿Están atentos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están ahí o si ya se durmieron? ¿Cómo es? Muy bien. Entonces, cuando hacemos el estudio Doppler, nosotros normalmente visualizamos la imagen en grises, acá a donde está la flecha. Pero al ponerle este aditamento al Doppler, se vio que el de que descubrió esto, vio que la energía, o sea, los flujos que iban, que viajaban a través de los vasos sanguíneos, generaban un espectro de color. Y ese espectro de color es la sangre que está transitando en un vaso sanguíneo. Pues antes decían, todo lo rojito es arteria y lo azulito es vena, eso es falso. El aparato te grafica en rojo toda la sangre que se acerca al transductor. Se acerca al transductor, o sea, dependiendo de la posición del vaso sanguíneo. Y todo lo azul es la sangre que se está alejando. Entonces, por eso es dependiendo a dónde insonas con tu ecógrafo. Pero en sí lo que importa, ¿qué es? Lo que importa acá es que esos vasos sanguíneos y esa cantidad de flujo que está viajando por el vaso sanguíneo, el aparato o el procesador del ecógrafo puede medir sus velocidades. Entonces, les doy un ejemplo. Si yo pongo en dos mangueras, las conecto a dos grifos, uno de los grifos me bota agua y el otro grifo me bota mazamorra. ¿Sí? Listo. Abro los dos grifos, ambas mangueras tienen la misma distancia y pregunto, ¿cuál de las mangueras va a botar más rápido su contenido? ¿La de agua o la de mazamorra? Agua, doctor. Agua. ¿Por qué? Porque hay menor viscosidad. Igualito es en la sangre. Entonces, ¿por qué hablamos de ello? Porque cuando hay buena cantidad de glóbulos rojos, la velocidad no se altera, está más denso en pocas palabras. Entonces, esa velocidad se puede medir. Y cuando está muy aguado, por decirlo así, transita más rápido. Y eso pasa en la anemia fetal, porque es la disminución de la cantidad de glóbulos rojos y por ende hemoglobina, y por ende está más hemodiluido. Entonces nosotros podemos detectar anemia fetal por ecografía, sí, le insonas el ecógrafo a la arteria cerebral media y ahí ves cómo se dispara la velocidad o el índice pico de la cerebral media, la ves alta y dices, no, este chibolo tiene anemia. ¿Por qué? Porque la cantidad de glóbulos rojos que tiene es menor y por ende esa sangre viaja más rápido. Miren cómo ha avanzado todo esto, y esto no es nuevo, esto es relativamente antiguo porque esto va mejorando. Entonces, también se puede medir las velocidades y aparte se puede medir la resistencia de los vasos. O sea, cuánto de presión te está aguantando ese vaso sanguíneo. Si está, y te das una idea, si hay resistencia o no hay resistencia. O sea, si está dejando pasar la sangre o la está aguantando. Para eso se hace, en este caso, el Doppler, donde tú puedes ver los índices, las ondas de la actividad sistólica y diastólica, así como un electro, ¿se acuerdan? El gráfico de electro es la onda PQRS, ya, eso no es esto. Estas son ondas que se llaman ondas A y ondas B, donde están las ondas de sistólica y la onda diastólica. Este gráfico es de esta zona que es la arteria uterina. Esta es la ilíaca, y siempre la que lo cruza es la uterina. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Están insonando la arteria uterina para ver si hay resistencia en este vaso, porque recuerden que la uterina es la que va a llevar sangre al útero. La uterina es la que va a terminar en las espirales. Y si las espirales se alteraron y hay resistencia, obviamente acá va a haber más resistencia. Lógico. Entonces, por eso mides las arterias uterinas. Y se grafican unas ondas de la arteria uterina, ¿sí? ¿Sí? Y que se llama un signo que se llama notch, o escotadura en inglés. Si tú ves un notch uterino, pues tú podrías decir de que este paciente tiene una resistencia a nivel uterina
y el riesgo de riesgo de preeclampsia. Acá está. Esta es una onda uterina. ¿Están viendo mi pantalla? Cierto. Sí, doctor. Me preocupa ese silencio. Bien, muy bien. Entonces, este es un nocho uterino. A ver, quiero ver antes de que se vaya mi imagen. Acá está. Entonces, en el Doppler, para eso nos sirve, doctor. Yo no voy a ser ginecólogo, está bien, doctor, pero tiene que saberlo. Porque este principio se aplica al estudio ecográfico vascular, si es que vamos a ser intensivistas y demás. La onda sistólica dispara, ¡piu! Diastólica, ¡piu! Cambia, ¿no? ¡Piu, piu, piu, piu! Tiene ese sonido, ese sonido que les estoy realizando. Y en un notch, ¿qué pasa? Dispara, ¡piu! Piu, piu, cambia, ¡piu! Piu, piu, cambia. ¿Qué te está diciendo? Que va la sístole, ¿sí? La sistólica, y en la diastólica es una resistencia, por eso hace una depresión. Hace una depresión, ya te está avisando. Hay una resistencia. Y este es un signo sugestivo para hablar de que estas pacientes, incluso a partir de las 14 semanas, mire, estoy hablando en edades tempranas, ¿eh? 14 semanas o más de 20, si yo encuentro y sé que la migración placentaria de 20 semanas ya me debería avisar, yo encuentro este signo es altamente sugestivo de que pueda haber preeclampsia en esta paciente. Miren qué chévere, yo avanzando el ultrasonido. Y actualmente ya no se usa solamente la arteria uterina, actualmente se usa la arteria óptica, la arteria ocular. Sí, la arteria ocular o la arteria óptica principal, cuando tú insonas a nivel del ojo, también te da un dato de que puede haber resistencia. Y eso se da en el principio del daño retiniano, ¿se acuerdan? Que si el vaso retiniano está haciendo resistencia al final, ¿sí? El vaso óptico principal, la arteria óptica principal, también te va a graficar resistencia. Miren cómo está yendo los estudios. Muy bien. Manejo. ¿Hasta aquí está claro, doctores? Ah, ya, algo me olvidaba acá. Dentro de los estudios ecográficos están también la arteria cerebral media y la arteria umbilical. La arteria umbilical simple, tú mides acá la resistencia igual con tu ecógrafo, ¿sí? ¿Qué vas a encontrar en tus velocidades alteradas? Vas a encontrar tus índices de pulsatilidad y resistencia alteradas. En pocas palabras, con el principio que les expliqué, tengo yo estudiar en flujos con el ecógrafo cómo está yendo la sangre hacia el bebé. Entonces acá la resistencia estará disminuida. ¿Por qué? Porque lo poco que oxigena acá, lo poco que oxigena, pues este bebé abre sus vasos sanguíneos umbilicales para que lleguen al bebé. Igualmente el cerebro dilata los vasos sanguíneos cerebrales, como quien dice, venga sangre, necesito más oxígeno. En pocas palabras, estos vasos se dilatan o disminuyen su resistencia. Para eso sirve el Doppler de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media. ¿Sí? Este es un feto, placenta y vaso. Y lo que les acabo de explicar, las ondas, ¿no? Las ondas. Muy bien, ¿hasta aquí está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Manejo. Los objetivos para cualquier embarazo complicado por preeclampsia son interrupción del embarazo con el menor trauma posible para la madre y feto, nacimiento de un recién nacido vivo y restauración completa de la salud. Se quita la placenta y bebé y placenta y se te va a arreglar las cosas. Hablamos de la preeclampsia con criterios de severidad y sin criterios de severidad. Vamos a ver. Dentro de la preeclampsia, sin criterios de severidad y con criterios de severidad. En este caso, hablamos de una preeclampsia sin criterios de severidad a toda aquella que en este caso pueda presentar presión arterial mayor o igual a 140/90 o menor a 160/110. O sea, doctor, toda aquella preeclampsia que tenga 140/90, 150/90, 150/100, pero que no llegue a 160/10, eso es sin criterios de severidad. Pero si esta preeclampsia o esta presión se eleva a mayor o igual de 160/110, ya es con criterios de severidad. ¿Sí? Mayor o igual a 160 de 160, 110 de presión, ese es con criterios de severidad. ¿Sí? Con una proteinuria. Donde puedes encontrar proteinuria en estas dos o como también no está presente, pero la presión está alta. Ahora, si encuentras una presión de 140/90, sin criterios de severidad, pero a esto se le suman cefalea, escotomas, plaquetopenia, perfil hepático alterado y demás, ¿cómo se llamaría? ¿Preeclampsia sin criterios o con criterios? Repito la pregunta. Si la paciente tiene 140/90 de presión,
pero tiene escotomas, plaquetopenia menos de 150.000, tiene transaminasa glutámica oxalacética más de 60, creatinina en más de 1.1. ¿Cómo se llamaría esa preeclampsia? Con criterios de severidad. Muy bien, porque esos son los criterios, pero si solamente tiene presión de 160 sobre 110 y no hay esto, es con criterios de severidad por la presión. Pero si tiene las dos cosas, ya, pues ya sabes que es con criterios y hay lesión de órgano diana, ¿sí? Pero si la presión está en 140-90, pero con cualquiera de estos criterios, sí, ya no se llama sin criterios, porque ya tiene criterios. ¿Me entienden esa parte, verdad? ¿Me Sí, entienden doctor. esa Sí, parte? entiendo, doctor. Sí. Sí, doctor. Eso es lo que quiero que tengan claro. ¿Ya? Muy bien. Con criterios de severidad, acá está lo que les puse. Presión mayor o igual a 160 sobre 110. ¿Sí? Si incluso presenta más de la proteinúria en 3 gramos, no se complican en 5, en 3 gramos, punto, o sea, 300 miligramos, ¿ya? En 300 miligramos, perdón, 0.3 gramos. Creatinina mayor a 1.1, no 2, esto es de otra guía. Puede haber epigastralgia, edema pulmonar, las plaquetas en sí menos a 150.000, no se vayan a tan bajo a 100.000, ¿ya? Por eso estoy dando el material que sí está en la guía, que puede pasar a HELP, síntomas neurológicos, cefalea y demás. Están asociados a RCIU. Doctor, ¿y qué es la eclampsia? Alguien me va a preguntar. Es una preeclampsia, sí, pero a esto súmale convulsiones. Doctor, tiene todito de una preeclampsia con criterio de severidad y convulsionó, doctor. ¿Es preeclampsia con criterio de severidad, doctor? No, es una eclampsia, doctora. O sea, a todos eso súmale más convulsiones, es una eclampsia. Vamos a hablar del síndrome de HELP en la siguiente clase. Doctor, tiene todos los criterios de un síndrome de HELP, pero ha convulsionado. ¿Cómo se llama? Eclampsia. ¿Está claro? Eclampsia significa convulsionó, pues. Y el problema de una eclampsia es que cuando ya te está convulsionando es porque el cerebro te está avisando, oye, algo está pasando ahí arriba, ya se ha roto una arteria y probablemente pues muera. Como también no, ¿me entienden? O como también no, porque sí hay pacientes que convulsionan, se pone su sulfato de magnesio, se hace su neuroprotección, que eso vamos a hablar en la siguiente clase, y no pasó nada, pero ya te está avisando y la presión está tan alta que ese cerebro te está avisando. ¿Sí? Muy bien. Aquí veíamos lo que explicaba la hemólisis. ¿Por qué pasaba la hemólisis? Porque los glóbulos rojos tienen una circulación laminar, o sea, están en fila todos, así en fila, como una pista de alto tránsito. Pero la lesión endotelial, un ateroma y demás, altera todo esto y se chocan entre ellos. Y hay lesión. Hay lesión endotelial. El tromboxano 2 dice, contráigase más vaso. Y hay un accidente de tráfico maldito allá adentro, donde hay más destrucción. Y hay hemólisis. ¿Y qué cosa encontramos en la hemólisis cuando hacemos un frotis? Esquistocitos. Listo, muy bien. Dentro de la preeclampsia con criterio de severidad, sí, con criterio de severidad grave, generalmente en embarazos más de 34 semanas, sí, se puede dar chance a parto vaginal. Sí, doctor, ¿por qué? Porque más de 34 semanas, si nos da chance a parto vaginal, podemos darle chance. Si recordamos en las clases prácticas cuando les decía, en toda gestante que tenga menos de 33 semanas no se les ocurra dar chance a parto vaginal. ¿Por qué? Porque las fontanelas, los huesos del cráneo todavía no están tan sólidos. Y estos pueden lesionar directamente el cerebro, provocando hemorragias ventriculares. Esto por poner la cabeza en el canal vaginal. Sin embargo, más de 34 semanas, cabecita más maciza, más sólida, que protege el cerebrito. En embarazos de 23 a 24 semanas, menos de 34 semanas, el parto de preferencia, en este caso, debe ser por vía alta, cesárea, para proteger ese cerebrito. ¿Y esto qué nos permite? Lo que les acabo de mencionar. Minimiza el riesgo de ¿qué? Complicaciones. Lo que les decía, hemorragia cerebral, ruptura hepática, insuficiencia renal en la madre, edema pulmonar, convulsiones, sangrado. El manejo expectante en lo que es prematuros, en embarazos de 24 semanas, más de 24 semanas y menos de 34 semanas, básicamente, si vemos de que es un estado hipertensivo que está controlando, que es una paciente que ingresó con una presión de 150-90 y después está en 100, 110, 110, 110, 80, 120, 90, 130, 90, 110, 80, es oscilante, pues nos da chance
aquí a manejar bloqueadores de canales de calcio para tratar de disminuir la presión con un perfil de severidad, o sea, con laboratorios normales, TG o TGP normal, plaquetas normales. Me da plazo para usar corticosteroides. ¿Para qué? ¿Para qué uso los corticoides, doctores? ¿Para qué uso la betametasona en el embarazo? Madurar los pulmones, doctor. Exacto. Me doy tiempo a madurar los pulmones y a decirle al bebito, hijo o bebito, te voy a madurar los pulmones por lo menos 24 horas o 48 horas y que esos pulmoncitos maduren algo para que cuando nazcas, porque tu mamá tiene preeclampsia, tengas chance a respirar afuera. No te me compliques, no me hagas un distrés respiratorio marcado y demás, no te asfixies al salir. Básicamente ese es el manejo expectante. Metas en la cabeza. Manejo expectante, las presiones oscilantes, perfil hepático, perfil de severidad normal, las presiones están jugando, suben y bajan. ¿Qué hago? Le doy antihipertensivo, le doy nifedipino como bloqueador de canales de calcio para bajar un poco la presión y monitorizo constantemente con laboratorios donde yo voy a ver que las plaquetas no bajen y demás. Y eso me da, no es que voy a hacer eso durante todo el embarazo, no puedes. Eso te da un tiempo que ya vayas madurando los pulmones del bebé, dependiendo de la gestacional, como les acabo de mencionar. Si tiene más de 34 semanas, tienes chance a cesárea. Perdón, a parto vaginal, dependiendo del caso. Sí, dependiendo del caso. Y si son más pequeñitos, no, pues caballero, tienes que sacarlos por arriba, por cesárea, por proteger el cerebrito. ¿Sí? Sí, básicamente es eso. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Entonces, en la preeclampsia sin criterios de severidad o enfermedad grave tenemos, vale decir que partos a término, sí, embarazos a término, parto vaginal, embarazos de más de 37 semanas. Y en prematuros también es el manejo expectante, antes de las 34 semanas. El componente del manejo expectante es atención del paciente internado versus ambulatorios. Hay que ver, si los vamos a mandar a casa o se quedan, ¿ya? La educación del paciente es importante, si desarrolla un dolor de cabeza intenso, persisten cambios en la vista, dificultad respiratoria, dolor a nivel de epigastrio, instruye a las pacientes que se autocontrole la presión arterial o de preferencia, si vemos que son presiones persistentes, se quedan las hospitalizas. Y donde básicamente vas a hacer un control laboratorial, vale decir, por lo menos la norma te dice que tú puedes pedir un control de laboratorios cada 4 horas, de 4 a 6 horas, podrías pedirlo, eso está justificado, donde tú ves cómo está yendo el perfil de preeclampsia. Pero si es una paciente que tiene presiones estables, lo puedes hacer cada 24 horas, ya por si alguna vez les preguntan. ¿Sí? Muy bien. El monitoreo de la presión arterial y tratamiento antihipertensivo, ¿sí? Para la presión arterial debe medirse 2 veces al día en el hogar, si es que está en casa, pero si está hospitalizada, monitoreo en hoja aparte, incluso cada 2 a 4 horas. Al menos 2 veces a la semana en el consultorio si es una paciente para control y que ingresa para evaluación de laboratorio y evaluación fetal. Elevación sostenida, si de la presión arterial en más de 160/110, ¿no es cierto? Eso tenemos que ver hospitalización y decidir terminar el embarazo. La evaluación del crecimiento fetal es importante. Si hay un retardo de crecimiento, o sea, el bebito no está creciendo, ese puede ser la primera manifestación de la preeclampsia, como les acabo de decir, y suele ser un signo de insuficiencia uteroplacentaria. Esa placenta es insuficiente para llevar nutrientes al bebé por todo lo que acabo de explicar. Por eso les decía, métanse en la cabeza desde el inicio de que si yo veo un bebé que está pequeño y no está creciendo, no, doctor, está desnutrido, no come la mamá. No, puede ser una preeclampsia que no se están dando cuenta, en pocas palabras. Evaluación del bienestar fetal
los recuentos diarios de movimientos fetales, nuevamente la señora se mueve su bebé, sí, sí, doctor, se está moviendo, venga a sus controles porque hemos visto que sus presiones están variando, ha ganado mucho peso, hay riesgo de preeclampsia y vamos a ver cómo está el líquido amniótico. Entonces, pregunto, ¿cómo el feto renueva su líquido amniótico? ¿Cómo renueva el líquido amniótico el bebé? ¿Se acuerdan? Eso hemos hablado en las primeras clases todavía. Vamos, doctores. El bebé que hace con líquido amniótico, lo deglute, lo traga y lo filtra a nivel renal y lo que no sirve a través del cordón se lo devuelve a la mamá y lo que le sirve el líquido lo vuelve a orinar. Es lo que es el feto, orina. Y pregunto, si tiene poco flujo, porque le llega poco flujo y a través del transporte facilitado entra menos agua hacia el feto, porque sabemos que no entra sangre, sino él puede meter y sacar agua. Pero llega menos agua y menos agua va a orinar. Si ustedes No. los tengo con poco líquido, ¿van a orinar? No van a orinar, pues. Entonces, el líquido amniótico también va a disminuir por esta razón. O sea, ya tengo otro punto más para preocuparme. Líquido amniótico disminuido, movimientos fetales disminuidos, no está creciendo este bebé, a su madre no. Este paciente está haciendo una hipertensión, esta es una preeclampsia y no nos estamos dando cuenta. Factor restrictivo por preeclampsia. Corticoides prenatales es el uso ciclado de esteroides, como la betametasona, ¿sí? Y promover la madurez pulmonar fetal antes de las 34 semanas. Si antes de las 34 semanas veo que este bebito ya tiene sus factores de riesgo, lo maduro. Y para eso uso corticoides. Dentro de ellos está la betametasona, ¿sí? La betametasona en dosis de 12 miligramos intramuscular en cada 24 horas, o sea, 2 dosis que hacen 24 miligramos. O la dexametasona, que la uso en 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, que serían en 2 días igual a 24 miligramos. Repito, metasona 12 miligramos cada 24 horas, que en 2 días me haría 24 miligramos intramuscular. O dexametasona en 6 miligramos cada 12 horas por 2 días, que me haría igual 24 miligramos. Doctor, ¿cuál es mejor? La betametasona, por esquema más corto, y en este caso tampoco se han asociado a reacciones adversas, sin embargo hay un estudio que dice que la dexametasona no es tan segura como la beta. O sea, la beta tiene más cancha, en pocas palabras. Y esa va a ser la tarea. Betametasona y dexametasona en maduración pulmonar. Por favor, Adriana. Ya tenemos 2 tareas, más el resumen de la guía que les voy a mandar. ¿Sí? ¿Sí, Adriana? Sí, doctor, yo lo tengo anotado. Muy bien. Y el parto está indicado si es que el feto es a término de las 37 semanas. ¿Sí? Puede desarrollar preeclampsia con criterios de severidad o eclampsia. Decidimos, ¿no? Si es una eclampsia no voy a dar chance de parto vaginal, lo operaré inmediatamente porque sé que esa placenta me está provocando toda esta lesión vascular, esta reacción endotelial. Muy bien. Todo lo que hablamos, todo lo que les he leído, les he resumido, está en una guía que en este momento lo voy a poner a nuestro grupo del WhatsApp, en este preciso momento, porque lo digo ahorita porque después nos olvidamos. ¿Cómo se llama nuestro grupo, por favor? ¿Con qué nombre está nuestro grupo? Obstetricia grupo B, doctor. A ver, obstetricia. Este preciso momento. Igual lo voy a subir Mientras voy subiendo, a ver, preguntas. Ah, listo, ya está. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien. Listo. Entonces, la tarea está claro. La tarea va a ser los dos temitas que les pedí, el último de la beta y la dexa, y un resumen de toda la guía, el artículo que les estoy pasando. Incluso allí, vas a encontrar una definición interesante, que aparte de hablarte de la preeclampsia con criterio de severidad y sin criterio de severidad, te habla de la hipertensión crónica, te habla del estado hipertensivo del embarazo transitorio o IHIE,
que eso es lo que tienen que saber. No para que, o sea, ustedes no son ginecólogos, pero sé que va a haber algún ginecólogo en el grupo y dirá, doctor, ya me estoy inclinando a esta rama y quiero saber, aprender, porque para cuando vaya a a mi residentado, este es tema de revolcadas en los exámenes, o vale decir en las visitas. ¿Sí? Entonces creo que lo tengan claro, ahí está el material para ustedes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, doy por terminada la clase del día de hoy y pues vamos a entrar a un tema más chévere. Por eso quiero que lean lo que les estoy dando, que es eclampsia. ¿Sí? Sí, doctor, está bien. Doctor, ¿para cuándo va a ser la tarea, por favor? Hoy estamos lunes, para el viernes les voy a dar a respirar porque, bueno, léanlo, léanlo. Yo por mí les doy al miércoles, pero se los digo en vuestra cara, no lo van a leer tan rápido, porque tienen algo que hacer y no sé, se me ocurre. Pero el viernes tienen que estar esas tareas, respeten la rúbrica, sus carátulas, todo, porque eso se califica, por este caso. ¿Ya? Sí, doctor, está bien. Muy Gracias, doctor. bien.